Ya llevamos más de una semana de haber elegido en Colombia nuevo presidente y nueva vicepresidenta, y estoy hablando obviamente de Gustavo Petro y Francia Márquez. Y contrario a lo que muchos pensaban o temían que podía llegar a suceder en el país, no terminaron pasando un montón de cosas que ellos pensaban que sucederían, como por ejemplo creer que Colombia inmediatamente iba a caer en una guerra civil si Gustavo Petro ganaba las elecciones a la presidencia, o creer que Gustavo Petro se iba a levantar en armas con todos los grupos guerrilleros para finalmente terminar convirtiendo a Colombia en una especie de Venezuela, entre otro montón de estupideces que han circulado durante mucho tiempo a través especialmente de redes sociales o el famoso WhatsApp de las tías. Pues no, hasta ahora no sucedió nada de eso y dudo muchísimo que cosas como esas lleguen a suceder, ya que como hemos visto, Gustavo Petro ha dado muestras de todo lo contrario, para sorpresa de estas personas. Es decir, ha tenido un discurso totalmente conciliador. De hecho, en su discurso habló de trabajar el capitalismo. Además, a lo largo de los días ha llamado al diálogo nacional, diálogo que incluye sobre todo dialogar con aquellos que van en contra de su plan de gobierno o que han estado en contra de su carrera política, incluyendo como por ejemplo a su último contrincante en las elecciones presidenciales, que fue Rodolfo Hernández, quien a propósito ya dijo que sí va a posicionarse dentro del Senado en la curul que le corresponde, obviamente por haber quedado pues segundo en las elecciones a la presidencia, y de hecho dijo que no va a hacer oposición al gobierno de Petro. Además, también Gustavo Petro ha invitado al diálogo a otros contrincantes como Federico Gutiérrez, pero sobre todo, especialmente y para sorpresa de muchos, incluyéndonos nosotros mismos, al mismísimo Álvaro Uribe Vélez. Además, pues algunos creían que Gustavo Petro iba a ser una especie de elemento de mayor división dentro de la sociedad y sobre todo de mayor división dentro de las esferas políticas si llegaba a ser elegido presidente. Y algunos decían incluso que pues si él llegaba a la presidencia pues no sería la gran cosa porque no iba a poder hacer muchas de las cosas que quiere porque no tendría mayorías dentro del Senado y dentro del Congreso. Pues oh sorpresa, resulta que al contrario, en este momento ya tiene mayorías en el Congreso y en el Senado, ya que como hemos visto, muchos partidos que incluso ni siquiera lo apoyaron en su carrera a la presidencia, ahora se han declarado, ya sea como partidos de gobierno o en no oposición. Es decir, que va a tener ahora Gustavo Petro una mayor facilidad para poder sacar adelante los proyectos que quiere y especialmente esas reformas que quiere llevar a cabo y que la sociedad colombiana está pidiendo a gritos desde hace mucho rato. Oposición obviamente la hay y la seguirá habiendo y es necesario que la haya porque eso hace parte de la democracia. Pero lo que aquí compete es que hemos podido ver cómo a lo largo de los días muchas de las mentiras que han circulado durante mucho tiempo a través de las redes sociales y especialmente del WhatsApp de la tía, pues se han ido desmintiendo. Un montón de mentiras tan rebuscadas y sobre todo hay unas que son totalmente descabelladas que a personas como a mí no nos cabe la idea de cómo haya personas que sean capaces de creerse semejantes estupideces. Y discúlpenme la palabra, pero la verdad es que eso son estupideces, son unas ideas tan tontas, tan rebuscadas, tan extrañas, que uno no entiende cómo hay gente que se cree eso. Y son mentiras que pues cierto sector de la sociedad, y pues de la política especialmente, que sabemos que no es afín ni a Petro, ni ahora mucho menos a su plan de gobierno, claro que pues bien sabemos que en realidad lo que hacen es buscar intereses personales, se inventan ese tipo de mentiras y las riegan por medio de las redes sociales para generar un descontento y así generar desconfianza hacia la figura que es Petro. Este video estaba hecho principalmente para eso, para que conozcamos algunas de esas ideas raras, extrañas, rebuscadas y tontas que circulan en redes sociales. Y aunque algunos dicen que es mejor no darle visibilidad a ese tipo de comentarios, yo creo por el contrario que sí es bueno que las conozcamos para que nos demos cuenta hasta dónde llega la mezquindad de muchos con tal de manipular a la sociedad y la mentalidad de las personas y ponerlas en contra de un plan de gobierno que bien sabemos es beneficioso para todos. Así que vamos a prepararnos, ojo que nos vamos a reír muchísimo, hay unas cosas que son muy descabelladas,
pero aquí pues obviamente la idea es que nos divertamos un poco leyendo semejantes estupideces, pero sobre todo finalmente nos demos cuenta y reflexionemos sobre el grado de desinformación y de falta de educación, sobre todo política, que existe en la sociedad para que haya personas que terminen creyéndose semejantes tonterías. Entonces, vamos a comenzar y una vez les comento, esto no fue netamente idea mía, esto fue idea de esta persona que ustedes ven ahí en pantalla. Ella es María Camila, una tuitera como muchos, como yo, como ustedes, que en Twitter se le ocurrió hacer lo siguiente. Ella escribió: hagamos un hilo de cosas estúpidas que han regado hoy con la elección de Petro. Y ella comienza diciendo: mi mamá me dijo hoy que Petro dio la orden de sacar a todos los presos de las cárceles. Esto obviamente algunos salieron con ese cuento tan rebuscado y tan extraño porque recordemos que Petro en su primer discurso le solicitó al fiscal que por favor liberara a algunos o a los chicos que están siendo judicializados, que fueron apresados por ser sospechosos de terrorismo cuando ellos simplemente hacían parte de la línea, de la primera línea. Esto algunos lo entendieron como pues entonces que él estaba diciendo que liberaran a todos los presos. No, señores, él no dijo que liberaran a todos los presos, solamente a esos muchachos, porque además pues parece que la forma en que han sido capturadas ha sido de una manera injusta y no han sido debidamente procesados. De hecho, ya vimos como algunos de ellos ya fueron liberados. Y en cuanto, bueno, y esto se une también al tema de los alcaldes, que también solicitó a la procuradora que por favor le devolviera la alcaldía a aquellos que fueron destituidos, alcaldes que fueron destituidos por supuestamente haber participado en política. Entonces aquí vemos cómo hay un grado de desinformación bastante grande y cómo cogen un pequeño fragmento del discurso de Petro para distorsionarlo por completo. Aquí ya comenzamos con lo otro y empecemos a mirar porque nos vamos a reír bastante. Dice: escuchen esta, para que se caguen de la risa. Mi tía uribista me jura y está totalmente convencida que esa tanqueta que se ve en uno de esos videos de 1985 disparando contra el Palacio de Justicia y que se metió a la fuerza, la iba manejando Petro. Es decir, en los videos que aparecen de la toma del Palacio de Justicia por allá en el año 85 creo que fue, apareció una tanqueta que fue la que se metió dentro del Palacio de Justicia. Pues hay personas que creen que en esa tanqueta iba Petro y que fue el que se metió a la fuerza para incendiar el Palacio de Justicia. Totalmente descabellado porque los que se metieron en la tanqueta fueron las mismísimas fuerzas militares. Ayer en la tienda escuché una señora decir: ¿cómo no va a haber petróleo? No vamos a tener energía. Que compremos desde ahora velas porque se va la energía eléctrica en Colombia. Bueno, entonces según ella vamos a volver, no sé si a la era prehistórica, pero sí por lo menos a la era de Gaviria, donde pues por culpa del apagón, quienes somos mayorcitos nos acordemos de eso, tenemos que vivir totalmente a luz de vela gran parte del día o de la noche. Dice otro que el petróleo iba a subir y se iba a acabar, que el dólar estaba aquí 5.000 pesos. Esto no es tan descabellado, o bueno, esto no es tan... Mejor dicho, la gravedad de esto es que hubo incluso un medio de comunicación que salió con este tema, y fue la revista Semana. Una columnista de Semana, en el en vivo que ellos hicieron, pues lo primero que dijo inmediatamente, o poco después de que Petro fue elegido presidente, pues salió diciendo que el dólar ya estaba en 5.000 pesos, cosa que era inaudita porque además era un domingo de elecciones y las casas de cambio de hecho estaban cerradas y muchas bolsas de valores también estaban cerradas como para que el dólar se subiera a 5.000 pesos. De hecho, pues esa mujer en este momento ya tiene una demanda en su contra por desinformación y sobre todo por generar pánico económico. Ojo a esto, el pánico económico es cosa seria. Muchas personas salieron con el tema de que el dólar se iba a escalar de manera inmensa, incluso no solamente a los 5.000 sino a los 7.000 pesos. Eso le permitió a algunos a especular, es decir, a empezar a vender dólares, sobre todo en el mercado informal, a precios mucho más altos de lo que realmente ha estado. Eso se llama especulación y es un delito. Y es peor cuando son los mismos medios de comunicación los que se encargan de generar ese pánico económico para que este tipo de cosas terminen pasando.
Por aquí en las zonas rurales de La Calera y Choachí, los campesinos dicen que Petro los va a sacar de sus fincas y se las va a dar a drogadictos de Bogotá y que además les va a quitar la pensión a los viejitos. Ay, Dios mío, le va a entregar las fincas a los drogadictos de Bogotá. Oigan, pues, mi mamá, casi que odiando a Petro, me preguntó ayer que por qué Petro ganó tan contundentemente en Bogotá habiendo sido tan mal alcalde. Obvio, le expliqué y por lo menos ya está entrando en razón, tarde, pero algo es algo. Bueno, aquí hay una cosa que es bueno explicarla. Muchos dicen, sí, Petro fue tan mal alcalde de Bogotá, ¿cómo es posible que haya ganado la presidencia? Es parte de lo que este personaje dice y algunos piensan así. Y lo que pasa es que muchos creen que Petro fue un mal alcalde de Bogotá, basándose solamente en un problema que él tuvo, que fue el problema con el tema de las basuras y los camiones de basura de Bogotá. Pero solamente basados en un problema que además si lo conocieran más a profundidad se dieron cuenta que en realidad la culpa no fue de Petro y fue una cosa mucho más elaborada de parte de otros. Se darían cuenta que de hecho los resultados de Petro en Bogotá fueron muy grandes y muy loables, fueron muy buenos, tuvo grandes calificativos. De hecho, Petro creo que fue calificado en su momento como uno de los mejores alcaldes del mundo a nivel mundial por su mandato en la alcaldía mayor de Bogotá. Y pues de hecho, para la muestra un botón, podemos darnos cuenta como Petro todavía tuvo, de hecho Bogotá fue la ciudad que mayor número de votos le dio para la presidencia de la República. Es decir, si él no hubiera sido un buen alcalde, pues imposible, difícilmente hubiera tenido una gran votación para ganar ahora la presidencia, pues hubiera tenido una gran votación en Bogotá para ganar ahora la presidencia. Mi mamá no para de decir que quiere cambiar la constitución y expropiar. Bueno, eso es una mentira que muchos han dicho, que nos han dicho una y otra vez, y él ya incluso lo firmó y creo que ya está notariado y que no va a hacer ni lo uno ni lo otro. Además está la reforma de los entes del Estado. No es una reforma de los entes del Estado, hay que mejorarlos, porque sobre todo el tema de la corrupción está en todas partes y eso hay que sanearlo. Ya tocó quitarle el celular y tiene que enseñarle ya me tocó quitarle el celular y tener que enseñarle por qué recibir cualquier cosa por WhatsApp sea considerado como un hecho. Una señora uridolfista entendió del discurso de Petro que iba a sacar a todos los presos de las cárceles y despedir a los alcaldes. Esto retoma de las primeras cosas que vimos, el tema de los presos y las cárceles. Petro solicitó liberar de la cárcel a los jóvenes de la primera línea y levantar la suspensión de los alcaldes. Ahí está la aplicación, pero nada. Muchos pensaron que quería liberar a todos los presos. ¿Ustedes imaginarían qué pasaría en una sociedad donde todos los presos sean liberados de un momento a otro? Sería el caos total. Y despedir a los alcaldes, estúpido. La gente y sus locuras. El señor de la tienda me dijo, si ve que Petro le va a quitar una parte del sueldo de los que trabajen por empresa, por Dios, nos va a expropiar el sueldo. Mi tía dijo hoy al desayuno, ojalá el padre de misa hoy, porque sin saberse cuándo van a empezar a quemar las iglesias. Esta es una falacia grande que viene desde los sectores religiosos o que quieren manipular a través de la fe. Decían que Petro, y con estos vamos a ver varios más adelante, que Petro va a quemar las iglesias, estúpidos. Ah, claro, porque es que dicen que Petro es comunista y que como es comunista, él es ateo. Ni lo uno ni lo otro. Él es de izquierda y además él no es ateo. Él no es ateo, él es progresista y él tiene una fe muy cimentada y de hecho él muchas veces lo ha dicho, lo ha demostrado, él es católico. Mi hermana llorando porque Petro le va a quitar todo lo que ella ha ahorrado de pensión para dárselo a los guerrilleros y a los venezolanos. El famoso, la ya reconocida infamia que ha girado en torno al tema de las pensiones, totalmente desinformativo. Petro no va a quitar la pensión a nadie y mucho menos pues sería estúpido quitarle la pensión a una persona para entregársela a otra. Eso sería totalmente injusto y una estupidez. La tía de mi esposa, que no tiene nada, dice que según Petro, los que vivimos en arriendo vamos a poder reclamar posesión de los predios donde vivimos pagando arriendo. Esa está muy buena. Ojo, que los que vivimos en pensión vamos a poder reclamar posesión sobre los predios donde pagamos
los que vivimos en arriendo, perdón, que los que vivimos en arriendo vamos a poder reclamar las casas o los apartamentos donde vivimos en arriendo como propios y se nos van a dar. No, pues, oh, maravilloso. Una conocida dijo que si usted tiene una casa de varias piezas, pero en ellas no vive nadie, le van a meter a desconocidos a vivir en la casa. Oiga, pues, puro socialismo. Pues ayer una señora, esposa de policía, lloraba porque dice que Petro va a despedir a todos los policías y va a poner ahí a los de las FARC como policía de policial fuerza pública. Grave. Y esto, vean, se les voy a comentar. Tengo un amigo, uno de mis mejores amigos es policía. Y su esposa me dijo eso mismo. Me lo dijo así tal cual. Me dijo que Petro quería meter a la guerrilla en la policía y que sería la guerrilla la que se encargaría de manejar de ahora en adelante la policía. Totalmente estúpido una cosa de esas. Lo que Petro va a hacer es fortalecer precisamente las fuerzas militares y la policía y sobre todo darles educación, darles mayores beneficios. Incluso creo que les va a mejorar el sueldo porque es lamentable como la policía, que es un trabajo donde ellos mismos ponen a peligrar su vida, sean tan mal pagos. Y otra cosa interesante es que con el tema de los ascensos es injusto y es incoherente, que además teniendo en cuenta que la policía es un cuerpo civil, y la policía pues y los militares un cuerpo militar, es injusto que por ejemplo exista el tema de los ascensos a través de palancas políticas. La idea es que hayan ascensos pero por meritocracia, que se llama pacto histórico porque Petro tiene pacto satánico. Este es el pacto histórico porque es un pacto con Satanás. No, por favor. Por eso les digo, si ven, hay unas cosas que uno, por Dios, ¿cómo se creen semejante de estupideces? ¿De dónde salen con eso? La mamá de una amiga me decía que ya, ahora sí, Petro iba a girarle 50,000 pesos por día a cada miembro de la primera línea. No, pues maravilloso. Entonces yo debería meterme en la primera línea. Yo no sabía, imagínense en la primera línea, entonces ganan muy bien. Una cucha vecina dijo que ya había pasado por algunas casas para saber cuántas familias caben. Para saber cuántas caben. Claro, porque si tienen habitaciones desocupadas, ahí le van a meter gente. Una señora, quizás tía o abuela uribista, dijo que la pandemia se la inventó Petro para generar caos, hacer que armar al gobierno y obtener votos. O sea que Petro se inventó la guerra en Rusia, entonces él es el presidente del mundo. Por favor, no. Wow, es mucho más poderoso que Joe Biden, es mucho más poderoso que el mismo Putin. No, por favor. Una conocida me dijo que Petro había prometido dar pescado gratis a comunidades después de robarlo a empresas privadas. Es por ciento real. Pues 100% real. Pues no es 100% real, no que eso vaya a pasar, sino que dijeron eso, por favor. Mi tío contó que el pastor les había dicho que Petro era ateo, que iba a cerrar las iglesias y que había dado la orden de invadir la guerrilla y el campo. Obvio, él no le creyó. Bueno, afortunadamente este feligrés no le creyó a su pastor, pero lamentablemente me imagino que muchos sí le creyeron. Que pesar que haya gente que se aprovecha, incluso utiliza la fe para manipular a las personas. Y como eso hay un personaje, Osvaldo, creo que se llama, un político muy, bueno, un tipo influencer muy reconocido que da lástima a ese tipo. Que la oleada de calor en Estados Unidos se trata de una profecía que dice la Biblia y se cumple por elegir presidentes de izquierda. No, por favor, uy, sí. Y entonces el cambio climático, ¿qué es? Siguiente, una señora por mi casa dijo que Petro les prometió marihuana a los jóvenes hasta que se mueran. Imagínense, si ustedes de la primera línea, que además es marihuanero, pues tiene la vida hecha porque le van a dar 50,000 pesos diarios y además marihuana hasta que muera. Una amiga de mi mamá le dijo
que se prepara para perder. Una amiga de mi mamá le dijo que se preparara para perder la casa, que Petro se la iba a quitar. Ay, Dios mío. Muchas personas cristianas me llegaron con la bola que iba a ser el apocalipsis porque la campaña de Petro se hizo con hechizos y brujería y que Diosito nos iba a abandonar. No. Ay, Dios mío, ¿cuántos? Ahora Petro es el nuevo anticristo. ¿Ah? Mi madre dice que Petro odia a la policía y que va a poner a los de la primera línea de la defensa del país. Mi mamá es la tía uribista de la familia. Se nota. Mi mamá dijo que todos los que tengan más de una casa las van a asignar a una que no tenga. A alguien que no tenga. Vea pues. A las señoras con las que yo trabajo ayer le dijeron que ya estaba comenzando a quemar las casas de las personas que habían votado por Rodolfo. Me dio risa, pero me tocó aguantarme. Ojo, pues, que ya están que... Ay, no, por favor. Uno se ríe, pero también en el fondo termina siendo preocupante que haya gente que crea en este tipo de cosas. Un amigo me dijo que la esposa le había dicho que iban a cerrar fronteras. Le pregunté, ¿que cuáles fronteras? La señora está aquí en Estados Unidos y le contestó que la frontera entre USA y México, debido a la elección de Petro. Volvemos. Petro tiene superpoderes. Ahora resulta que por la elección de Petro iban a cerrar la frontera entre México y Estados Unidos. No, pues. ¿Qué tiene que ver la frontera de México con Estados Unidos? ¿Qué tiene que ver eso con la presidencia de Petro? Nada. Mi papá me dijo que Petro iba a expropiar a todos los colombianos que tuvieron una propiedad de más de 65 metros cuadrados y que iba a meter a los pobres y mantenidos ahí. El tema de la expropiación tiene tantas, o sea, las mentiras en torno a la expropiación tienen tantas variantes. Petro tenía comprada la registraduría. ¡Wow! Todo era una estrategia con Uribe para quedarse con el poder. Uribe sigue ganando. Las mentiras y sobre todo o sea, ya no saben qué inventar. Ahora resulta que no falta el que piensa o que dice o se cree el cuento de que es que Petro está aliado con Uribe. ¿Cuándo acá Petro aliado con Uribe? Y claro, seguramente se van a aprovechar ahora del diálogo, de la invitación del diálogo que le hizo Petro a Uribe, a que digan, sí ven, es que estaban aliados. Son polos opuestos, son como el agua y el aceite, eso no tiene nada de veracidad. Que Petro ganó porque hizo un hechizo en la Sierra Nevada de Santa Marta y todas las almas que votaron por él se las ofreció al diablo. O sea que nos expropió hasta el alma. Mi mamá me dijo que por culpa de Petro el dólar subió muchísimo y que le dijera a Petro que me pagara el semestre porque ella no lo iba a hacer. Ay, qué pesar. Pobrecita. Bueno, hay una cosa que sí, que sí la salva y es que Petro, esperemos que nos vaya a dar educación pública, educación gratuita y de calidad. Que iba a cerrar todas las iglesias cristianas para que entraran religiones adoradoras al demonio. Eso dicen las vecinas cristianas. Y que era el colmo que la gente no hubiera votado como ellas les explicaron que había dicho el pastor. Ay, Dios mío. Un conocido me dijo que Petro iba a meter venezolanos a vivir en las casas de quienes tienen habitaciones libres. Otra variante de lo que hemos visto ahorita. Mi tío uribista se la pasa diciendo que Petro es homosexual y que quiere volvernos a todos homosexuales. Me imagino que, según esta gente, Petro va a usar el rayito homosexualizador. ¿Se acuerdan cuando hubo el proceso de paz? Cuando salieron todos los manuscritos, bueno, lo que están elaborando, el escrito como tal del proceso de paz, que se hizo mucha polémica por el tema de la inclusión y bueno, por ahí se volvió meme prácticamente el temita ese del rayito homosexualizador. Pues seguramente muchos creerán que Petro ahora lo va a usar. Una familiar cristiana me dijo que yo tenía un pie en el infierno por haber llevado a 120 personas a votar por Petro. Ojo a lo siguiente, que Petro nació un 19, creo que nació el 19 de abril, 19, listo. Él perteneció al M19 y el domingo 19 de junio fue elegido presidente.
Entonces, esos tres números 9, es decir, el 19 termina en 9, M19 termina en 9 y domingo 19 termina en 9. Al revés, al girar, se forman el 666, el número de Satanás. Oren por mí, por favor. Entonces, ahora resulta que Petro es el nuevo anticristo. ¿Cuántos anticristos hemos tenido en los últimos años? Anticristo, ¿qué decían? Que, bueno, Bill Gates es anticristo. Osama Bin Laden fue anticristo. Donald Trump fue anticristo. O sea, la gente es estúpida. Y ahora resulta que Petro es el nuevo anticristo. Ay, no, por Dios. Mi tía aún cree que Mia Khalifa es hija de Petro. ¿En serio? ¿Todavía? Eso fue una mentira que surgió en las elecciones de 2018. Según ella, dice que si no pudo manejar a su hija, mucho menos lo hará con el país. Claro, porque Mia Khalifa es una ex actriz porno. Entonces, claro, si no pudo manejar o controlar semejante mujer, ¿cómo iba a controlar todo un país? Que le iban a quitar la pensión a los policías retirados y los iban a llevar y los van a llamar de nuevo a servicio. Ojo, aquí miren, aquí ya hay una contradicción de esas mentiras. Esta dice que supuestamente a los policías les van a retirar la pensión y los van a llevar nuevamente a servicio. Mientras que hay otros que dicen que no, que van a acabar con la policía y se la van a entregar a las FARC. A la final, ¿qué? Ni siquiera se ponen de acuerdo para inventar mentiras. Escuché en la panadería ayer, mientras compraba el desayuno, que Petro utilizó un método de hipnosis cada vez que hablaba para que la gente votara por él en contra de su conciencia, pues era la única forma de haber ganado. Super Petro, según eso tiene poderes. El pastor de mi abuela, gente campesina, les dijo a sus feligreses que Petro había hecho un pacto con Satanás porque la frase el cambio por la vida significa que el cambio que se viene es a cambio de la vida de cada persona y esta fue ofrecida al diablo. Cambio por la vida. Por favor. Se pegan de cualquier cosa, tergiversan las palabras, se inventan. Una pelada joven que trabajó para un amigo, decía que le iban a quitar las armas a la policía. Bueno, pues. Otra vez el tema de la policía y ahora otra nueva versión. Ahora le van a quitar las armas a la policía. ¿Y qué hace un arma? Usted un policía sin armas. Dios mío. Me dijeron que Petro hizo un ritual satánico y que a los 8 años mató a sus abuelos como sacrificio para poder adueñarse del país. A los 8 años, un culicagao, un niño. ¿Cómo se les ocurre pensar una cosa de esas? Que Dios nos estaba castigando por legalizar el aborto, mandándonos un presidente de izquierda. Vea pues. Que Santrich va a ser el próximo alcalde de Bogotá. Ese man ya está muerto, sí, es verdad. Santrich ya está muerto. Así que esa mentira no tiene ninguna validez, pero no faltará el que se la cree. Pobrecitos. Un viejo random dijo, a mí me gustan las propuestas de Petro, pero no hay que votar por el que es del diablo. Qué horror. A mí me dijeron que si ganaba Petro y usted tenía 2 novios, le quitan uno y se le dan a una amiga que no tenga. Bueno, esto ya es un chiste, pero está muy bueno. Y un taxista colombiano en España dijo que Petro le iba a expropiar a los ricos para repartir o entró a los jóvenes. Entonces ahora tenemos Petro el Robin Hood. Entonces tenemos el Petro satánico, el Petro superpoderoso y el Petro Robin Hood. Petro tiene tantas personalidades. Me dijeron que si ganaba Petro, desde hoy repartían fusiles casa por casa para hacer guerrilleros a la fuerza. Ay, Dios mío, bendito. A mí me dijeron que si dices 3 veces Petro a las 12 de la noche se te aparece y te expropia tu posesión más valiosa.
¿No habrá que decirlo frente al espejo? Y bueno, yo creo que este es el resumen de la mayoría de las falacias que han inventado en torno a Petro. Y estas son como las más serias. Expropiar ahorros de pensión. Falso. Cerrar el Banco de la República. Falso. Conectarse a un tubo de petróleo venezolano. Falso. Petróleo va a seguir habiendo, ya eso ya se explicó muchas veces. Van a seguir habiendo exploraciones y las extracciones que se están haciendo no se van a suspender. Perdón, se van a suspender las exploraciones, las nuevas, pero sin embargo hay contratos de exploración que ya están vigentes, esos contratos se van a respetar. Entonces se temita de que nos vamos a tener que conectar a Venezuela, falso. Parar de un día para otro la producción de petróleo, falsísimo, ya lo acabo de explicar. La extracción de petróleo va a continuar, los contratos de exploración que están vigentes se van a respetar, lo que no se va a sacar son nuevos contratos para exploración para dar paso a una transición energética que necesita el país y todo el mundo entero. El pacto de la picota, falsísimo, falsísimo, ese tema de que el pacto histórico estaba generando pactos con los presos, además porque los presos no tienen voz ni voto en las elecciones. Por ahí leí otra que decía que bueno, ya lo mencionamos, que se les iba a dar cárcel, no, que los que tenían casa por cárcel iban a ir a la cárcel y los que estaban en la cárcel iban a ser liberados. Totalmente estúpido. Y por último, quedarse 12 años en el poder, tergiversando el tiempo de transición energética. Claro, se dice que el país necesita un proceso de transición energética que duraría más o menos unos 12 años como mínimo, y de ahí sacaron el tema de que no, que es que son 12 años que él se va a mantener el poder con la excusa de mantener esa transición energética. Totalmente falsísimo, falsísimo. Entonces, bueno, pues yo me reí muchísimo con ese montón de mentiras tan estúpidas como pueden ver, y estoy seguro que habrán muchísimas más que no encontré en el momento, pero que muchísimas más podrán haber por ahí. Es ridículo que haya gente que se crea semejantes estupideces, y eso obviamente hace que nos genere risa, porque además son unas cosas tan rebuscadas, hay unas que son tan rebuscadas y tan estúpidas que uno dice cómo es posible que haya gente que las crea. Pero en últimas termina convirtiéndose en algo preocupante, porque eso nos demuestra, primero, el grado de falacia, el grado de perversidad que hay en las personas que se inventan semejantes estupideces, pero sobre todo, y más preocupante aún, el grado de ignorancia o de ingenuidad de las personas que les terminan creyendo. Entonces, para nosotros es menester hacer una pedagogía que estoy seguro que muchos hicimos antes de las elecciones, pero que esa pedagogía tiene que seguirse haciendo, porque bien sabemos, hay medios que le van a hacer oposición al gobierno, y no solamente hay medios, también hay personas particulares o personas con intereses particulares, valga la redundancia, o partidos políticos o políticos que pues se van a inventar cualquier tipo de estupidez, desde la más lógica y coherente que pueda tener sentido hasta la más estúpida y extraña como las que acabamos de ver, con tal de generar desinformación y división en la sociedad para así pues obviamente confundir y evitar que muchos cambios se hagan. Pues bueno, espero que este video les haya gustado, ojalá se hayan divertido un poco. Los invito, eso sí, que me compartan dos cosas. Primero, ¿cuál fue cuál fue la que más risa les dio? ¿Cuál fue la más extraña, bizarra, graciosa, cómica, lo que sea, o que más les llamó la atención? Y si ustedes conocen alguna otra que no haya estado en esta lista, pues sería también bueno que la compartieran en los comentarios. ¿Listo? No siendo más, espero que les haya gustado este video. Si es así, los invito para que se suscriban haciéndole clic a la campanita para estar atentos a nuevas notificaciones. Y obviamente, pues si les gustó, pues que le den like y lo compartan para poder llegar a más personas. Yo soy Germán Cardona, por allá pueden ver al niño de la casa, él se llama Milo, y nos veremos en un próximo video. Bye.